Guiche parecía insatisfecho. De entre las demás personas Louis exclamó. Guiche. Oh Louis. Es culpa mía, tomaré prestado a tu familiar por un momento. Louis sacudió su larga cabellera y le gritó a Guiche con enojo. Ya fue suficiente. Además, los duelos se encuentran estrictamente prohibidos. Solamente se encuentran prohibidos los duelos entre nobles, nadie ha prohibido los duelos entre nobles y plebeyos. Louis se perdió momentáneamente las palabras. Eso se debe a que nunca antes había sucedido. ¿Te gusta este plebeyo Louis? El rostro de Louis se encendió enojadamente con color escarlata. No. No seas ridículo. Es solo que no toleraré que le den una pálida a mi familiar ante mis ojos. ¿A quién le están dando una pálida? Estoy completamente bien. Saito. Al ver a Saito levantándose nuevamente, Louis gritó prácticamente su nombre. Jejeje, finalmente me has llamado por mi nombre. Louis se encontraba temblando. Ahora lo entiendes, ¿cierto? Un plebeyo nunca podrá vender a un mago. Estaba un poco sorprendido, eso es todo. Estoy completamente bien, así que retrocede. Saito hizo a Louis a un lado. ¿Qué sucede? No pensé que pudieses ponerte de pie nuevamente. He sido quizás demasiado suave contigo. Dijo Guiche provocando aún más a Saito. Saito caminó lentamente hacia Guiche, Louis lo siguió y lo tomó por su hombro. Debes detenerte. Idiota. ¿Por qué aún permaneces de pie? Él quitó esa mano de su hombro. Porque él me ha de enojar. Él te ha de enojar. Mira, no hay vergüenza al perder ante un mago. Cállate. Murmuró Saito mientras aún se mantenía dando temblorosos pasos hacia adelante. ¿Eh? Realmente, me estás poniendo demasiado nervioso. Casi no sé nada acerca de los magos o de los nobles, pero para mí es lo mismo que el exagerado ego de unos mocosos. Simplemente, ¿qué es lo que es tan genial en la magia? Idiotas. Guiche observó a Saito con una leve sonrisa plasmada en su rostro. Mientras más lo intentes, más inútil se convertirá. El espíritu de lucha característico de Saito se encendió y soltó un breve gruñido. Eso no fue nada, tu pequeña estatua es muy débil. La sonrisa se desvaneció, la mano derecha del golem arremetió a golpear la cara de Saito, el cual atrapó un golpe en la mejilla y cayó al suelo. Sangre empezó a brotar de su nariz rota. Saito había quedado impresionado, intentando detener el flujo de la sangre. Mierda, entonces este es el poder de un mago. He estado en algunas peleas por aquí y por allá, pero ese golpe no se parece en nada a ninguno de los que había revivido antes. A pesar de eso, él se puso de pie temblorosamente. El golem de Guiche una vez más despiadadamente lo mandó a volar de una patada. Él se levantó nuevamente y fue contra el suelo nuevamente. Una y otra vez, el proceso fue repetido. El octavo puño conectó sobre el brazo de Saito, habiéndose escuchado un leve sonido muy malo. No pudiendo ver con su ojo izquierdo, pues la hinchazón lo había cerrado por completo, observó su brazo con su ojo derecho, este se encontraba doblando en el ángulo incorrecto. Mientras Saito observaba detenidamente su brazo, el golem se acercó y plantó un pie sobre su cara. Su cabeza impactó fuertemente sobre la tierra y perdió el conocimiento por un momento. Cuando volvió en sí, pudo ver el rostro de Louis enmarcado por un fondo del hielo azul. Ya detente, por favor. Los ojos color avellana de Louis estaban cubiertos de lágrimas. Saito trató de hablar, pero el dolor de sus mejillas por la sucesión de los duros golpes le era difícil de superar. A pesar de todo, él concentró su fuerza de voluntad y logró decir con voz ronca. ¿Estás llorando? No lo estoy. ¿Quién iría a llorar aquí? De todos modos ya es suficiente, lo has hecho muy bien. Nunca antes había visto a un plebeyo como tú. Su brazo roto palpitaba con agonía. Esto duele. Por supuesto que duele. Eso es evidente. ¿Exactamente en qué estabas pensando? Algunas lágrimas se deslizaron por el rostro de Louis hasta caer en las mejillas de Saito. Eres mi familiar, ¿entiendes? No te perdonaré si cometes más actos estúpidos. La voz de Guiche llamó a la pareja. Aún no hemos terminado. Para el carro, solo estoy recuperando el aliento. Saito. Guiche sonrió y sacudió su rosa, esta vez el pétalo se transformó en una espada. Guiche la agarró y entonces la lanzó en la dirección de Saito. La punta de la hoja se clavó sobre el suelo no tan lejos de donde Saito se encontraba. Si aún deseas continúan entonces toma esa espada.
Si no, todo lo que tienes que decir es un simple "lo siento", solo entonces puede que te perdone y acabaríamos con todo esto de una vez. No tienes por qué ofenderlo. Gritó Louise poniéndose de pie, pero Guiche no mostró interés en escucharle y continuó hablando. ¿Entendiste? La espada, en otras palabras, es un arma. Es lo mínimo que un plebeyo necesita si desea tomar venganza contra nosotros los nobles. Así como he dicho, si deseas todavía continuar con eso, toma esa espada. Saito se acercó para tomar la espada con su mano derecha. Pero al estar su brazo roto, él no lograba poner mucha fuerza en sus dedos. Esa mano fue detenida por Louise. No. Absolutamente no hay ninguna manera por la que te permita hacer eso. Cuando tomes esa espada, Guiche no tendrá ninguna misericordia. No puedo regresar a mi mundo, eso significa que tengo que vivir en este, ¿cierto? Murmuró Saito casi para sí mismo, sin mirar a Louise. Tienes toda la razón, ¿y qué con eso? Ahora mismo eso no importa. Louise agarró su mano derecha miserablemente. Saito declaró en una voz claramente fuerte. No me importa ser un familiar, y puedo dormir sobre el suelo. No me importa si la comida es una mierda, lavar la ropa interior. También haría eso. No es como si realmente tuviese otra opción. Saito hizo una pausa y apretó su mano izquierda en forma de puño. ¿Pero qué? No me inclinaré ante nadie en contra de mi voluntad. Basándose en sus últimas reservas de energía, Saito se forzó a levantarse. Habiendo a Louise a un lado, él agarró la espada clavada en el suelo con su mano izquierda. En ese instante, las runas inscritas sobre esa mano empezaron a brillar intensamente. Permítanos cambiar de ubicación por un momento y regresemos a la oficina del director. El señor Colbert está apasionadamente explicándole todo al director Osmond sobre el chico plebeyo que fue invocado por Louise en la ceremonia de la invocación del familiar, sobre cómo él se encontraba preocupado por las runas que habían aparecido en las manos del chico como prueba del contrato entre él y Louise, y sobre cuando él había ido a investigar un poco más. ¿Diste con el familiar del fundador Brimir, Gandalf? Osmond examinó atentamente el bosquejo que hizo Colbert de las runas sobre la mano izquierda de Saito. En efecto, las runas que aparecieron sobre la mano izquierda del chico eran exactamente iguales a las runas que se encontraban inscritas sobre el familiar legendario Gandalf. Entonces, ¿cuál es tu conclusión? Ese chico es Gandalf. Si esa no es una gran noticia, entonces, ¿cuál lo es, viejo Osmond? Por supuesto que las runas son las mismas. Pero un simple chico plebeyo convertirse en el Gandalf con solamente tener las mismas runas, me pregunto cómo es que ha ocurrido eso. ¿Qué deberíamos hacer? Sin embargo, es probable que aún sea demasiado temprano para dar declaraciones definitivas. Eso es cierto. El director Osmond redobló con sus dedos sobre el escritorio. De repente fue escuchado un golpe sobre la puerta. ¿Quién es? Del otro lado de la puerta se escuchó venir la voz de la señorita Longeville. Soy yo, viejo Osmond. ¿Qué sucede? Al parecer hay algunos estudiantes teniendo un duelo en el patio Vestry, lo cual está causando una leve conmoción. Algunos profesores han ido allí tratando de detenerlos, pero sus intentos han sido impedidos por el gran número de estudiantes. Por el amor de Dios, no hay nada peor que nobles con mucho tiempo libre. Entonces, ¿quiénes están envueltos? Uno de ellos es Guiche de Gramont. Ah, ese estúpido hijo de los Gramont. Lo don Juan debe proceder de la familia, considerando que su padre es aún más mujeriego, no me impresionaría si el chico conoce a todas las chicas de la academia. ¿Y cuál es su contrincante? Bueno, no es un mago. Me han dicho que es el familiar de la señorita de la Valliere. Osmond y Colbert intercambiaron miradas. Los profesores están solicitando usar la campanilla del sueño para detener el duelo. Los ojos de Osmond destellaron como los de un halcón. Es ridículo, no hay necesidad de usar tal importante artefacto solo para detener la pelea de unos chicos, déjenlos ser. Entendido. Las pisadas de la señorita Longeville desaparecieron a través del pasillo. Colbert tragó de manera auditiva y verbalmente presionó a Osmond. Viejo Osmond. El director Osmond ondeó su báculo y un gran espejo situado en la pared empezó a mostrar la situación en el patio Vestry. Saito se encontraba sorprendido, en el momento en que agarró esa espada el dolor de su cuerpo desapareció completamente.
Se dio cuenta de que las runas sobre su mano izquierda se encontraban brillando. Y luego, mi cuerpo se siente tan ligero como una pluma, casi puedo despegar y volar. Además, la espada que sostenía en su mano izquierda se sentía tan familiar que parecía casi una extensión de su cuerpo. Esto es extraño, yo que nunca antes había tocado una espada. Viendo a Saito con el arma en la mano, Guiche sonrió con frialdad. Primero, permíteme felicitarte, honestamente estoy un poco impresionado de que un plebeyo llegase hasta tan lejos contra un mago. Con eso, Ido gira la rosa en su mano. Esa rosa artificial debería ser su varita mágica. ¿Realmente cuán superficial puede ser? Saito se encontraba tan sorprendido que incluso tuvo el tiempo de pensar tales cosas. Me golpearon tan gravemente justo ahora. ¿Qué diablos me ha pasado? El golem de Guiche atacó nuevamente. Estúpido pedazo de hojalata. La estatua con forma de valquiria mítica se acercó a Saito en lo que parecía ser cámara lenta. ¿Qué diablos? Pensó Saito. Fui pateado como una muñeca de trapo por esta pila de basura. Saito se puso en acción. Al ver a su golem partido en dos como si este fuese un trozo de ardilla, Guiche lanzó un gemido desesperado. Las dos mitades del golem golpearon el suelo con un unísono clank. Mientras tanto, Saito salió como un rayo hacia Guiche con un remolino de acción. Entrando en pánico, Guiche sacudió su varita con forma de rosa salvajemente. Los pétalos danzaron en el aire y 6 nuevos golem aparecieron. En total, 7 golems eran el arsenal completo de Guiche. Nunca había pensado que un simple plebeyo pudiese enfrentarse siquiera a uno solo. Los golems rodearon a Saito y se abalanzaron contra él al mismo tiempo. Y justo cuando parecía que ya lo tenían, 5 de los golems fueron cortados a pedazos. Había sucedido tan rápidamente que incluso nadie había visto la hoja de la espada, haciendo que todos se preguntaran qué tipo de habilidad superhumana era esta. El golem restante inmediatamente corrió a resguardar a Guiche. Pero este también fue derribado por un rápido e invisible espadado. Y una patada en el rostro envió a Guiche a volar hasta el suelo. Él observó a Saito aproximándose hacia él. Voy a morir. Pensó, mientras protegía su cabeza. Algo oído un estrepitoso trunk. Cuando cobardemente abrió sus ojos nuevamente, Saito había introducido la espada en el suelo justamente a la derecha de la cabeza de Guiche. ¿Deseas continuar?, preguntó Saito. Guiche sacudió su cabeza desesperadamente. Él había perdido totalmente cualquier deseo de luchar. Y con una voz normal dijo: me rindo. Saito soltó la espada y se alejó. Él pudo escuchar bullidosamente las aclamaciones de la audiencia como: «¡Guau! Ese familiar es grandioso. Hombre, Guiche ha perdido. Yo gané». ¿Cómo? Los pensamientos de Saito se encontraban en completo desorden. ¿Exactamente qué fue lo que me sucedió? Me encontraba siendo golpeando por todos lados sin compasión. Y luego, en el momento en que mi mano tocó esa espada, mi cuerpo se sintió tan ligero como una pluma. La siguiente cosa que supe, fue que todos los golems de Guiche se encontraban en pedazos. Ni siquiera sabía que pudiese utilizar una espada. Aún no acabo de asimilarlo, pero como sea, gané de algún modo y eso es todo. Pensaré en ello más tarde debido a que en este momento me siento pero muy cansado. Quiero dormir. Él pudo ver a Louise corriendo en su dirección. ¡Hey, he ganado! Deseaba gritar, pero sus rodillas cedieron. La sensación de cansancio lo abrumó y pudo sentir que su conciencia se iba muy lejos. Saito había colapsado. Al ver que Saito comenzaba a tambalearse, Louise corrió rápidamente para tratar de sostenerlo, pero ella no acababa de llegar cuando Saito se volcó sobre el duro suelo con un fuerte ruido. «Saito». Louise lo sacudió. No, al parecer él no había muerto. Gu pudo escuchar los ronquidos. En vez de eso, él se encontraba durmiendo. Está dormido. Louise lo miró completamente aliviada mientras dejaba salir un suspiro. Guiche se levantó y sacudió la cabeza con asombro. «Louise, ¿qué es ese tipo? Todas mis valquirias fueron derrotadas tan fácilmente por él. Es solamente un simple plebeyo». «Eso no es posible, mis golems no pudieron ser derrotadas por un simple plebeyo, HMPH, ¿no sé será que simplemente son muy débiles?». Louise se dispuso a levantar a Saito, pero no pudo soportar su peso apropiadamente y terminó cayendo con él encima. «Ah, Dios. Eres muy pesado. Idiota».
Uno de los estudiantes que se encontraba entre la multitud lanzó un hechizo de levitación sobre Saito. Louise comenzó a empujar gentilmente el cuerpo flotante de Saito. Ella necesitaba llevarlo de vuelta hasta su habitación y curarlo. Louise se secó los ojos con la manga de la camisa, él ludía tan adolorido y tan miserable, que ella no podía parar de llorar. Él se había vuelto extremadamente fuerte repentinamente cuando tomó la espada, pero si no hubiese sido por eso, él realmente pudo haber muerto. En este momento, lo más importante era que Saito resultó victorioso. Apuesto a que ese idiota probablemente pensó que no importaba si moría. Insistiendo con lo mismo siendo tan testarudo, aun cuando no eres más que un simple plebeyo, si solamente eres un familiar, entonces ¿por qué te mantienes haciendo cosas por tu propia cuenta? Louise le gritó al durmiente Saito. Su sentimiento de alivio rápidamente fue reemplazado por un sentimiento de irritación. El director Osmond y Colbert finalizaron de observar todo el evento a través del espejo clarividente. Ellos nuevamente intercambiaron miradas. Viejo Osmond. HRM. Ese plebeyo realmente terminó siendo el vendedor, HRM. Gipche es solamente un mago de clase puntual, pero aún así él no debería haber sido vendido por un simple plebeyo. ¡Qué velocidad tan asombrosa! Nunca antes había visto a un plebeyo como él, no hay duda alguna de que él es Gandalf. HRM. El señor Colbert insistió a Osmond. Viejo Osmond, deberíamos de reportar esto inmediatamente al Paladio y pedir instrucciones. No habrá necesidad de hacerlo. El director Osmond asintió con firmeza, agitando su barba blanca. Pero señor. Este es el mayor descubrimiento del siglo. El renacimiento de Gandalf en el mundo moderno. Señor Colbert, Gandalf no era un familiar ordinario. Exacto. Fue el familiar empleado por el fundador Brimir, Gandalf. Nunca hubo una descripción de su apariencia física, pero se dice que fue creado específicamente con la misión de proteger al fundador Brimir durante la conjuración de sus hechizos. Es correcto, los hechizos del fundador Brimir eran especialmente extensos, sin embargo, es oído que sus hechizos fuesen muy poderosos. Y como usted sabe, los magos somos más vulnerables mientras conjuramos hechizos. Gandalf era el familiar que utilizaba para protegerse en esos momentos de vulnerabilidad. Su fuerza Colbert ansiosamente se detuvo en ese punto, luciendo realmente emocionado. Este podía aniquilar a un ejército de 1000 personas por sí mismo. Se decía que los magos ordinarios no podían competir contra él. Señor Colbert, entonces. ¿Sí? Ese chico, solamente es un simple plebeyo, ¿cierto? Sí, no importa cómo lo mires, es solamente un simple plebeyo. Incluso lo confirmé con un detector de hechizos mágicos cuando la señorita de la Valliere lo invocó, pero él seguía siendo un auténtico plebeyo. Y entonces, ¿quién fue el que lo convirtió en el Gandalf moderno? Ese ha de ser la señorita de la Valliere, pero, entonces ella ha de ser una maga muy talentosa, ¿o no? Absolutamente no, más bien se puede decir que ella no posee ningún talento, de seguro son un dúo bastante misterioso. Sí. Entonces, ¿cómo ha ido un simple chico invocado por una maga sin talento para convertirse en Gandalf? ¡Qué completa paradoja! Simplemente no puedo dar con el final. Ya lo creo. Sea cual sea el caso, no hay la necesidad de que entreguemos a Gandalf y a su maestro a esos idiotas del Paladio. Darles un juguete como este solamente causará otra guerra innecesaria. Los asesores de la corte poseen demasiado tiempo libre y además les encanta luchar muchísimo. Ah, ya veo. Perdóneme por haber caso omiso a tales cuestiones tan importantes. Yo mismo me haré responsable en este caso, no deberías hablarle a nadie más sobre este tema, señor Colbert. Ese sí. Entendido. El director Osmond tomó su bastón y se dirigió a mirar por la ventana. Hundió sus pensamientos en los confines más lejanos de la historia. El familiar legendario Gandalf, ¿qué tipo de forma habrá tomado anteriormente? No puedo evitar preguntármelo. Colbert murmuró como si estuviese soñando. Gandalf, quien se decía que era capaz de utilizar cualquier arma para vender a sus enemigos. Interesante. La luz de la mañana despertó a Saito. Su cuerpo se encontraba completamente envuelto en vendas. Es cierto.
Tuve un duelo con el tal Guiche ese y me dieron una muy buena paliza, entonces gané milagrosamente cuando saqué esa espada y entonces me desmayé. Él se encontraba en la habitación de Louise. Por alguna extraña razón, él también había estado durmiendo en su cama. La mismísima Louise se encontraba sentada en una mesa, profundamente dormida con su cabeza apoyada sobre esta. Los ojos de él vieron directamente hacia las runas sobre su mano izquierda. Cuando esas runas se encontraban brillando, su cuerpo se había sentido tan ligero como una pluma, esa espada que nunca antes había sostenido se sentía como otra extensión de su brado y con la cual había rebanado a los golems de Guiche como si nada. En este momento, esas runas no se encontraban brillando. Me pregunto, ¿qué fue eso exactamente? Mientras él miraba con curiosidad a su mano izquierda, hubo un golpe sobre la puerta antes de ser abierta. Era Siesta, la chica plebeya quien lo había alimentado anteriormente con el guiso en la cocina. Se encontraba vestida con su habitual traje de sirvienta completo con la dinta adornando su cabellera. Ella miró a Saito y sonrió. Sobre la bandeja de plata llevaba algo de pan y agua. ¿Siesta? Entonces, ¿ya te encuentras despierto? Saito-san. Si yo. Después de lo que sucedió, la señorita de la Valliere te cargó hasta aquí para que descansaras. Tuvo que pedir la ayuda de un maestro para que también te largara hechizos de sanación. Fue algo serio realmente. ¿Hechizos de sanación? Sí, esos hechizos que ayudan a sanar heridas o enfermedades. ¿No lo sabías? No. Saito sacudió su cabeza, era confuso para Siesta que Saito no supiese sobre algo de la terminología básica, pero ella no quiso llegar a ninguna parte para no decirle nada. La señorita Valliere pagó por el compuesto que era necesitado para el hechizo de sanación, así que no debe preocuparse por eso. Su silencio era un claro indicio de que él realmente se encontraba preocupado por el dinero. Era realmente un compuesto muy costoso. Bueno, era ciertamente algo que un plebeyo no podría pagar. Saito intentó levantarse, pero gritó por el dolor. ¡Ouch! Ah, no debes moverte. Tus heridas eran tan graves que incluso los hechizos de sanación no pudieron curarlas por completo. Aún debería tomárselo con calma. Saito asintió y se recostó sobre la cama. Le traje un poco de comida. Por favor, coma. Siesta dejó la bandeja a un lado de la cama en donde se encontraba Saito. Gracias. ¿Por cuánto tiempo estuve durmiendo? 3 días y 3 noches seguidas, todos se encontraban preocupados porque no habías despertado. Todos. Todos en la cocina. Siesta bajó los ojos tímidamente. ¿Qué sucede? Lo siento por eso de haber escapado en ese instante. Ella estaba hablando sobre cómo había huido cobardemente en el momento en que Saito había hecho enojar a Guiche en el comedor. No hay problema, no es algo por lo que debas disculparte. Los nobles se la mantienen asustando a nosotros los plebeyos únicamente porque no somos capaces de utilizar magia. Siesta repentinamente levantó su cabeza y sus ojos brillaban intensamente. Pero, no les temeré nunca más. Estoy muy inspirada, Saito-san. Usted vendió a un noble, incluso siendo un plebeyo. Ciertamente, jaja. A pesar de que realmente no tengo idea de cómo es que pude ganar. Saito algo avergonzado rascó su cabeza. Entonces se dio cuenta que había utilizado su brazo derecho, el cual había sido roto. Este ludía completamente bien, aunque todavía le dolía un poco al moverlo, pero parecía ser que sus huesos se encontraban completamente nuevos. «Guau, entonces esta es la magia», pensó Saito con algo de asombro. Supongo que es algo de lo que debo estar orgulloso. De modo que, ¿me estuviste atendiendo todo este tiempo? Oh no, no fui yo. En realidad fue la señorita de la Valliere, fue Louise. Sí, ella cambió todos los vendajes y secó el sudor del rostro de usted. No durmió ni un minuto, por lo cual ella debía estar muy agotada. Mientras se encontraba durmiendo, la respiración de Louise era uniforme y amable, aunque había grandes ojeras debajo de sus ojos. Su rostro durmiendo es siempre tan adorable, lude como una muñequita. Entonces ella puede ser amable en algunas ocasiones, pensó él. Repentinamente, su perfil lateral parecía extremadamente lindo. Los ojos de Louise se abrieron. ¡Fua! Hizo un gran estiramiento con un bostezo y luego su mirada fue dirigida hacia Saito, quien se encontraba sentado sobre la cama parpadeando con sorpresa. Veo que ya despertaste. Ese sí.
Saito puso sus ojos mirando hacia abajo, supuso que debía darle las gracias a ella. Lo hice. ¿Qué? Muchas gracias, además lamento haberte preocupado. Louise se puso de pie y se acercó más a Saito. Los latidos del corazón de Saito se aceleraron. Me irá a decir algo como, buen trabajo, estuviste realmente genial allá afuera. O quizás bésame. Pero no fue así. Louise apartó la manta de Saito y lo agarró por el cuello. Si ya te sientes mejor, fuera de mi cama. Aún sosteniéndolo por el cuello, Louise lanzó a Saito fuera de la cama. Ah. Ouch. Saito cayó tendido sobre el suelo. Hey, aún me encuentro lastimado. Si te encuentras lo suficientemente bien como para quejarte, entonces estás bien como para ver cualquier otra cosa. Saito se puso de pie, su cuerpo aún le haría oposición, pero no era algo que no pudiese soportar. Aún así, ella pudo haberle permitido dormir otro poco. En ese caso, me iré en este momento si ésta abandonó la habitación ludiendo una sonrisa tordida, o más precisamente, huyó de la habitación. Louise lanzó una montaña de ropas y ropa interior hacia Saito. Ouch. Esa es la ropa sin lavar que se amontonó mientras te la mantenías durmiendo. Una vez hayas finalizado con eso, limpia la habitación. Pero para ayer. ¿Sabes? Louise miró ferozmente a Saito. ¿Qué? Solamente porque hayas vendido a alguien como Guiche, ¿piensas que serás tratado de manera diferente? ¿Piensas que serás felicitado por eso? Eres idiota. Saito miró a Louise con resentimiento. Decidió olvidar lo que pensó anteriormente de ella siendo linda. Aunque la manera como Louise se encontraba sentada sobre su cama, cruzando sus piernas era innegablemente un nivel de lindura más allá de este mundo. Su largo y ondulado cabello rubio fresa, sus ojos color avellana brillando con diablura. Su grosero, arrogante y egoísta intento de negarlos, era una apariencia encantadora. Louise declaró, levantando un dedo triunfantemente. Eres mi familiar. Que no se te olvide.